Muy buenos días para todos y buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Fernando Giraldo. Yo los voy a estar acompañando el día de hoy con este webinar acerca de los principales negocios en proyectos de energías renovables. Vamos a hablar un poquito de lo que es el análisis financiero para estos proyectos. Quiero primero mostrarles, explicarles el... No voy a arrancar explicando los principales modelos, porque primero quiero mostrarles a ustedes, tratar de que entendamos bien las partes que nos debe acompañar, que debemos tener en cuenta a la hora de realizar un proyecto en energías renovables. Vamos a mirar el análisis financiero. Ustedes saben que un análisis financiero es lo que nos dice si un proyecto es factible o no. Y luego vamos a mirar los indicadores que nos acompañan y luego les voy a presentar los negocios. Primero me presento, qué pena, yo soy Juan Fernando Giraldo, soy ingeniero electrónico, egresado de la Universidad de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali, también soy administrador de empresas, tengo certificación como ingeniero de soporte, tengo una maestría en marketing y además de eso, llevo desde el 2012 trabajando como consultor de proyectos en energías renovables. Como les iba contando, no vamos a arrancar de una mirando los modelos de negocio en los proyectos, sino que primero vamos a mirar qué debemos de tener en cuenta antes de empezar de trabajar en un proyecto, en un modelo de negocios de energías renovables. Precisamente esta mañana me encontraba un artículo en un periódico muy interesante y me pareció importante podérselos comentar hoy. Y es que en 5 años se estima que la potencia instalada en energía renovable será prácticamente el doble que la que en este momento tenemos. Esto es un informe que generó la Agencia Internacional de Energía, AIE por sus siglas, y una de las razones que explica este avance en las energías, es la crisis energética que estamos teniendo en este momento derivada de la guerra de Ucrania, lo que hizo que los precios del hidrocarburo se dispararan. Dice, se espera que la capacidad mundial de energía renovable aumente en 2.400 gigavatios durante el periodo del 2022 y 2027, una cantidad equivalente a la capacidad total de energía de China en la actualidad. La energía renovable superará el carbón como la mayor fuente de generación de electricidad y ayudará a mantener viva la posibilidad de limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius. Esto lo publicaron ellos en el informe sobre el 2022 que sacaron del sector. Entonces esto nos está mostrando la importancia de que podamos hacer parte, de que podamos prepararnos, de que vamos conociendo muy bien este tema de las energías renovables y los proyectos, porque son importantes, qué tipos de proyectos hay, cómo los podemos manejar, cómo nos podemos vincular a ellos, cómo los podemos abordar para así mismo tener un mejor desempeño y poderlos llevar acá a finalizar a cabalidad sin ningún problema. Bueno, ahorita sí entrando en materia. Les comentaba que lo primero que uno debe hacer a la hora de afrontar un proyecto es revisar el análisis financiero. ¿Por qué? Porque normalmente en los proyectos uno piensa que solamente a la persona se le ocurrió o la persona tiene un buen músculo financiero, entonces porque lo tiene lo va a hacer, pero esto en realidad se nos puede salir de las manos. Por eso siempre se recomienda que los proyectos a la hora de estructurarlos siempre los tengamos divididos en tres partes básicas, tres partes sencillas de entender, para así mismo poder desarrollar bien el proyecto. Estas tres partes son la preinversión, es la etapa de investigación, de formulaciones preliminares, de estudio de factibilidad financiera, técnica y ambiental. Es muy importante tener en cuenta no solo la financiera, sino la ambiental. En este momento está generando mucho impacto y en todo el mundo se está generando mucho control, porque la idea con las energías renovables es darle una mano al medio ambiente, pero si cuando realizamos las instalaciones
de proyectos de energías renovables, vamos a causar un efecto contrario, o sea, en realidad pierde su razón de ser. La segunda parte de de revisar el análisis financiero de la parte básica de la estructuración es la inversión, donde ya contamos con estudios técnicos, donde ya contamos con todo el tema financiero, estudios financieros, permisos ambientales, permisos jurídicos. Ese es otro tema. Hay muchos, al principio, hace un par de años en los proyectos, uno de los principales pasos, pero que era el más tedioso, puede decir, de hacer, era la parte jurídica. Hoy en día a nivel mundial esto se ha suavizado, se ha estandarizado mucho, entonces ya en realidad es muy fácil hacerlo porque la mayoría de gobiernos están montando secretarías, departamentos para ayudar a esa transición energética. Y en esta fase se inicia el montaje del sistema ya para contar para el desarrollo, la instalación y el desarrollo del proyecto. Y la última parte, que es la de administración y mantenimiento del sistema. Esto ya es la parte de operación, pero igual hay que tenerla en cuenta. Cuándo se empieza a operar, cómo se empieza a operar, cuántas personas están en realidad. Se estimó que se necesitaban 20 personas para la instalación, pero ahorita tenemos que saber que se cuenta que necesitan 2, 3, 4, según el tamaño del proyecto, para continuar con el mantenimiento y con la operación del sistema. Basándonos en esto, sabemos que siempre debemos de categorizar y tener muy en cuenta estas tres etapas de los proyectos. Si nosotros tenemos en cuenta estas tres etapas del proyecto, les garantizo que no van a tener ningún inconveniente a la hora de desarrollar su proyecto, porque desde un principio van a tener control total de la información, van a tener un norte a donde quieren llegar y de la forma como lo quieren hacer. Para los proyectos también debemos de tener en cuenta que debemos de tener índices de rendimiento. Los índices de rendimiento es lo que nos va a ayudar a poder mirar. Ya miramos si podíamos financieramente montarlos, si eran viables, si ambientalmente. Ahorita necesitamos saber es qué tan benéficos pueden ser, que de verdad si justifica la inversión, si justifica el proyecto, si nos va a servir o si simplemente es algo que no nos va a funcionar, no nos va a, no, o sea, no vamos a lograr el objetivo con esto. Entonces, hay tres indicadores principales que son los que medimos a la hora de revisar la viabilidad y la factibilidad de un proyecto de energías renovables, que son el índice de producción final del sistema, el índice de referencia y performance ratio. Además de estos, hay otros como la TIR, ya en modo de negocios, que es la tasa interna de retorno. Ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. Y también contamos, esas son fórmulas matemáticas, pero les cuento que básicamente les voy a explicar básicamente qué es cada una para que ustedes lo tengan presente y puedan luego empaparse un poquito más del tema. El performance ratio. Performance ratio es la medida de la calidad del montaje. Aquí te está explicado solo de la planta fotovoltaica, pero en realidad este se aplica a cualquier negocio de energías renovables. ¿Qué es lo que tú quieres mirar? Estamos mirando la relación entre la generación real, lo que en real nos produce, y la teoría. Cuando tengamos, puede ser un biodigestor, puede ser una planta de energía, una granja solar, también podemos tener energía eólica. Nosotros en teoría, en el papel, en el momento de construir el proyecto, vamos a revisar y vamos a tener unas cifras esperadas. En el cálculo, en el papel, en las simulaciones, vamos a tener unos resultados. Esos resultados nos van a llevar a tomar decisiones, pero como ustedes saben, los resultados reales siempre son otros.
Esos resultados reales se pueden ver afectados por la calidad de los materiales, por la ubicación real del proyecto, por la forma como se implementó, por el nivel de radiación real, no el estimado. Pero lo importante con este índice es que si el índice del proyecto nos supera el 80%, ya lo pueden considerar ustedes que es un proyecto de alto rendimiento. Cualquier proyecto de energías renovables que tenga un PR por encima del 80%, ya es un proyecto muy, o sea, de verdad, es de muy alto rendimiento. Si logramos llegar al 100% sería fabuloso, pero en la práctica es casi imposible alcanzar ese PR del 100%. Los otros índices de rendimiento son el índice de referencia del sistema o índice de referencia. Este nos representa la hora, o sea, la cantidad de horas reales de irradiación que hay sobre el generador en caso de fotovoltaicos, la cantidad de viento con el que contamos para la producción eólica. También es mirar la, ¿cómo le explico? Es la cantidad de tiempo útil que vamos a contar de nuestros proyectos de energías renovables. A eso es lo que se refiere el índice de producción de referencia. Y el otro índice en los proyectos que hay que tener muy en cuenta es el índice de producción final del sistema. Es el índice que representa las horas en que el proyecto va a estar trabajando. O sea, tenemos una hora nominal, tenemos una producción nominal y entonces con este índice vamos a poder encontrar cuánta energía se requiere cuántas horas, perdón, vamos a requerir para que ese proyecto nos genere la cantidad de energía requerida. Ese es el otro índice muy importante en los proyectos. Como les decía, en todo proyecto tenemos que tener en cuenta la TIR, que es la tasa interna de retorno. Esos son los rendimientos a futuros que nos va a dar cada uno de los proyectos. Eso ustedes creo que lo han visto también en finanzas, les ha tocado finanzas. Y vamos a invertir plata, un dinero, vamos a invertir un tiempo, vamos a invertir un esfuerzo. Tenemos que saber en cuánto tiempo vamos a recuperar ese dinero y vamos a empezar a ver rentabilidad o a percibir utilidad percibir utilidad y si va a ser viable o no va a ser viable. Eso es muy importante. Imaginen ustedes montar un proyecto de paneles solares y que en realidad en el momento de ustedes revisar la tasa interna del retorno del costo de lo que están montando, en realidad va a estar más barata en el mercado, comprarla en el mercado normal que simplemente montarla porque sí, porque es algo que está de moda. No, eso no podemos hacerlo. Siempre tenemos que tener en cuenta que lo que hagamos tiene que generarnos un retorno. Y eso es lo que es el TI, la tasa interna de retorno, para poder con eso tomar decisiones de si el proyecto es viable o no es viable. Otro factor muy importante es tratar de entender cómo se fija o de dónde viene el costo de la energía. Mucha gente no tiene en cuenta que hay muchos factores que afectan el costo de la energía. Hay unos factores que uno podría hacer que puede pensar uno que son directos, otros que son indirectos, pero a la hora de determinarlos son extremadamente influyentes. Por ejemplo, el costo del transporte de la energía. Eso a la hora de muchos proyectos no lo tienen en cuenta. ¿Cuánta potencia se va a instalar el proyecto? Estamos montando una granja solar y necesitamos N cantidad de vatios, de kilovatios. Entonces, según esa potencia, vamos a tener necesidad de tener que instalar más paneles o de tener que alquilar o comprar un terreno más grande, porque todo eso nos va a afectar. El tipo de transformación de la energía primaria, ¿con qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con paneles, con hidroeléctrica, con biomasa, con energía eólica.
hay que tenerlo muy en cuenta. Esos son uno de los que yo les cuento que se puede considerar primario, pero en realidad todos los que tenemos aquí listados son muy importantes y son muy influyentes a la hora de determinar el costo de la energía. El costo, aquí hay otro que normalmente no se tiene en cuenta, qué pena, que es el costo asociado a la polución emitida, las pérdidas de producción, la vida útil de la planta generadora. Si tenemos una granja de paneles, ¿cuánto tiempo los vamos a tener funcionando al 100%? ¿Durante cuánto tiempo nos va a ahorrar? ¿A partir de qué año ese 100% se va a volver 80%? ¿O a partir de qué momento ese 100% se nos va a volver un 70, un 60? Entonces ahí estamos teniendo un 20% de pérdida. Entonces todo eso tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de poder mirar el modelo del proyecto que vamos a tener. Son factores muy importantes, muy influyentes y que normalmente cuando uno va a arrancar un proyecto no se tienen en cuenta. Ahorita sí, a los que vinimos. Los modelos de financiamiento hay muchos. Hay uno que estuvo muy de moda en el 2020, que fue el crowdfunding green, que era abrir convocatorias para que la gente empezara a apoyar proyectos, a recoger dinero para montar proyectos, pero básicamente a nivel mundial estamos enfocados en estos 4 modelos de financiamiento de los proyectos, que es el de préstamo, el PPA, PPA es Power Purchase Agreement, el leasing o renting y la inversión propia. Cuando las personas, ahorita van a ver la diferencia entre préstamo e inversión propia, porque son dos temas que pueden darse para malos entendidos, pero ya les explico cuál es la diferencia entre los dos. Cuando es un préstamo con una entidad financiera, este tipo de financiamiento normalmente lo ofrecen, como pueden ver ustedes aquí en el diagrama que les estoy mostrando. Los operadores de red en este momento están funcionando con este modelo y está muy de moda, que es que el operador de red mira la viabilidad del proyecto que ustedes van a plantear, donde ustedes lo quieren, y ellos les prestan el dinero, entre comillas. Y se establece, o sea, se presta el dinero, es que ellos le ponen un precio al proyecto. Ejemplo, vamos a ponerle energía a este colegio. Para este colegio necesitamos N cantidad de kilovatios. Para poder tener esos N cantidad de kilovatios en paneles solares, vamos a necesitar 70 paneles solares de N cantidad de vatios también. Entonces, ellos vienen, revisan todos, ellos van y visitan el operador, que es el que se va a encargar de esto, va y visita el sitio de interés, el proyecto, realiza un diseño, de ahí establece cuánto va a costar, ellos mismos gestionan licencias, ellos realizan la instalación, ellos hacen las pruebas y ponen todo a funcionar. Pero el tema aquí en este modelo es que ellos realizan un estimado de ingresos y del ahorro para poder establecer ellos una cuota. O sea, básicamente el operador te está vendiendo, te está realizando una instalación para venderte él a un menor costo la energía que también te venden de su red normal como proveedor normal. Este modelo se utiliza, o sea, como les cuento, por lo menos acá está gustando mucho, pero muchas entidades financieras quisieron adoptarlo y empezar a financiar también a la gente por este medio. Cuando empezaron a hacer esto, se dieron cuenta que tenían una falencia y la falencia era las empresas encargadas de ejecutar los diseños. Las entidades financieras solamente saben o sea, se encargaban de la parte de finanzas, pero de la parte de ingeniería les estaba poniendo problemas, se volvió una molestia para ellos. Entonces, los que se volvieron muy fuertes en este modelo de préstamo con entidad financiera son los mismos operadores de red. Y
Este también se recomienda mucho cuando se van a hacer contratos a corto plazo, que son entre 5 y 10 años máximo. Entonces, o sea, es un modelo, como les cuento, uno muy pocas veces lo ha escuchado. ¿Por qué? Porque uno no piensa que un operador de red pueda funcionar como entidad financiera, pero dentro de este modelo y en este momento es viable. Ellos te montan el proyecto y estimulan cómo te van a vender la cuota. Además, en algunos de ellos te exigen una cuota inicial, no todos. Creo que de los que he visto, solamente un 10-15% de los que en algún momento consultado, que hemos visto, te piden que tienes que tener una cuota inicial para ellos no asumir completamente la instalación del proyecto y no incurrir en sobrecostos y poder manejar una cuota mensual más baja, pero el equipo sigue siendo de ellos. Este modelo, el de PPA, Power Purchase Agreement, se puede decir que es el más común, el de mayor crecimiento. ¿Cómo funciona este modelo? Se va donde el operador, el operador de red un productor. Se establece un contrato de suministro de energía, tiene que ser de 10 a 25 años normalmente, otros que se hacen 30, otros a 35 años. Esa empresa se encarga del EPC. El EPC es la sigla de Engineering, Procurement and Construction. O sea, esa misma empresa se encarga del diseño, de los suministros necesarios y de la construcción. O también en el medio llamado como un contrato, un modelo llave en mano. ¿Por qué? Porque esta empresa se encarga de administrarnos todo. Se encargan del mantenimiento, se encargan del funcionamiento, se encargan de entregarnos los, la potencia que nosotros requiramos, la potencia que necesitemos. Entonces, prácticamente el consumidor o el comercializador se desentiende de la parte de ingeniería. Solamente realizadores de revender la energía que ellos están comprando por este medio y el consumidor final pues de utilizarla. Este es un mecanismo que a nivel mundial ha sido el que mayor crecimiento ha tenido y es el que más está disparando el consumo de energías renovables. O sea, cuando uno ha tenido que lidiar con proyectos de energías renovables, sabe uno que hay mucha parte técnica que tiende a molestar, fallos, conexiones, mantenimiento. Cuando uno mismo lo compra, cuando tú eres dueño de tu propio proyecto, eso le puede volver un dolor de cabeza. Así como puede ser que nunca tengas problemas, puede ser que al otro día instalado tengas una falla. Puede ser que entonces ahí es donde este modelo de negocios funciona muy bien, porque este modelo de negocio es prácticamente una tercerización. A ti te hacen un montaje, te ponen a funcionar, te entregan la potencia que tú requieres y te garantizan el mantenimiento y el sostenimiento de esos equipos, sea fotovoltaicos, sean eólicos, sean de biomasa, te los garantizan que mientras esté el contrato, mientras dure el contrato, ese, 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 ese proyecto, ese modelo te va a funcionar, te garantizan que tu proyecto te va a estar funcionando. O sea, porque hay una empresa detrás de eso. ¿Qué son los defectos que tiene este modelo? Cuando uno implementa un modelo de energías renovables en todos los países, siempre los gobiernos están dando incentivos para que suceda esta transición energética que estamos necesitando. Entonces, cuando se compra este modelo, el usuario y el comercializador van a tener derecho a sus beneficios, porque esos beneficios se le otorgan es al productor. Y como ese equipo y ese montaje es de una empresa X que contratamos, de una empresa X que fue la que nos lo vendió, entonces los beneficios van a ser para ellos.
Otro tema con este modelo es que sí o sí, para poder que sea viable, tienen que ser periodos muy largos. O sea, el tiempo mínimo para realizar un modelo, un proyecto de esto sería que te garanticen que tiene que haber un contrato de mínimo 10 años, porque si no, ese proyecto no sería viable para las empresas que te lo venden. Tiene unas ventajas fabulosas. No, la persona que está contratando ese proyecto no tiene que sacar nada de dinero. La empresa la que te vende, con la que hace la contratación del PPA, ella se encarga de todo. Desde el primer mes estás teniendo la facturación al precio que te lo plantearon, que normalmente siempre es más bajo. No se requiere conocimiento, porque por eso hay una empresa de ingeniería siempre atrás de eso. Y los riesgos solamente son para ellos. O sea, si yo soy una comercializadora, yo solamente me encargo de comercializar. Y si yo soy un consumidor final, solamente me encargo de consumir mi energía. No tenemos ningún otro riesgo, ni ninguna otra obligación para este modelo. Como les decía ahora, este modelo es el de que mayor crecimiento nos ha dado a nivel mundial. Por eso mismo, no se requiere una inversión inicial. Ustedes saben que los proyectos fotovoltaicos, de energías renovables, eólicos, son proyectos que inicialmente requieren unas inversiones grandes. Así todos los gobiernos estén enfocados en la transición energética, igual hay una parte jurídica que hay que hacer, una parte ambiental que hay que hacer. Entonces, todo eso uno empieza a coger esas pequeñas partes y a la hora de revisarla ya te das cuenta que son muchas. Otro de los sistemas de modelo que este es el mismo leasing que yo creo que todos hemos escuchado hablar en algún momento de un leasing, y es que vamos a una entidad para que nos realice un montaje, un proyecto. Necesito un proyecto, una granja fotovoltaica, necesito un parque eólico, necesito tantos kilovatios, necesito N cantidad de kilovatios, necesito N por tanto tiempo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace aquí? Se hace el contrato de arrendamiento, pero en este contrato, a diferencia del de PPA, hay una opción de compra al final del contrato. Vamos a montar una granja fotovoltaica, pero siempre, normalmente es el 10%, se tiene en cuenta al final del contrato como una opción de compra. El tiempo de financiación del proyecto, al ser un leasing financiero, no debe ser mayor de 10 años. El EPC y la Administración de Operación y Mantenimiento se encarga una empresa de ingeniería, y lo que se hace es pagar mensualmente el consumo. Este es muy parecido al PPA, pero como les cuento, el tema es que primero los contratos son más cortos y segundo, le dan a uno la opción de compra al final, de quedarse uno con el, con el montaje y con el proyecto al final para uno. El tema y el problema con esto, ustedes saben que día a día la tecnología se está reinventando, se está optimizando. Estamos teniendo hace 3 años que estuvimos en Intersolar en München, vimos unos paneles que tenían un bypass que era revolucionario. A este momento ya esos paneles con esa tecnología bypass ya son obsoletos. Ya se está optimizando por microceldas en diferentes partes y tipos de resinas, tipos de conversión, tipos en las turbinas también. Se ha sacado unos nuevos modelos de inducción en motores, se ha sacado una optimización, una mayor producción. Entonces, es un riesgo si yo lo pienso a modo de inversión, voy a invertir, voy a hacer un leasing financiero para tener por los próximos 10 años la energía que necesito a un menor costo y me voy a quedar con los equipos. Yo tengo que mirar, poner una balanza. Si yo considero que con el crecimiento exponencial que están teniendo los equipos, la producción de energías renovables,
va a ser óptimo tener dentro de 10 años esos paneles o esas turbinas instaladas en mi proyecto. O si dentro de 10 años voy a tener que volver a realizar otro contrato de leasing simplemente para renovar equipos, para optimizar equipos, porque son equipos que ya llevan funcionando, ya van cumpliendo su ciclo de vida. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta de este leasing. Y tal vez por esto también, por eso es que este modelo de leasing no ha tenido el crecimiento que ha tenido el PPA. Como les cuento, el PPA sigue siendo el top. ¿Por qué? Porque las empresas también generadoras de la empresa de ingeniería que yo contrato para que me garanticen la producción, me tiene que garantizar una producción energética. Yo no les voy a exigir a ellos equipos, pero sí les voy a exigir mi cantidad energética. En cambio, con un leasing yo estoy comprando, por ejemplo, 10 kilovatios. Si yo mermo, si yo tengo una disminución, si por desgaste de materiales, porque los equipos no me están funcionando bien, ya no estoy teniendo 10 kilovatios, sino 8 kilovatios, ejemplo. Ahí el problema no va a ser de la empresa, sino el mío, porque yo fui el que asumí yo fui el que establecí que yo necesitaba un leasing para quedarme con esos equipos. Entonces, en ese momento, se puede llamar entre comillas que esos equipos durante ese periodo de leasing son míos. Entonces, ese también puede ser una debilidad que nos presenta este tipo de modelo. Y por último, está el de la inversión propia del cliente. La inversión propia del cliente es el cliente saca el dinero, el mismo cliente paga para que le hagan un diseño del proyecto que él necesita de energías renovables y uno mismo, se debe encargar del mantenimiento, de la función, de la administración, de todo. Entonces, ahí es donde uno como propietario tiene que mirar si va a sacar una buena cantidad de dinero para, para un proyecto de esos o tiene que tener uno muy en cuenta la operación y el mantenimiento, que también puede ser muy costoso, muy costoso. Cristian, veo aquí en las preguntas que tienes una pregunta. Cuéntame, te la respondo. Esto básicamente, mientras Cristian nos escribe la pregunta, son los 4 modelos principales que tenemos en los modelos de los negocios de proyectos de energías renovables. Cualquier duda que les pueda colaborar, alguna duda que tengan acerca de la parte financiera, de alguno de los modelos, como les cuento, el modelo de PPA es el modelo top en este momento y es el modelo más común en el mundo y el que más crecimiento está dando. Entonces, pues, si alguno tiene alguna pregunta, estoy pendiente para ayudarles a resolver alguna duda. Un segundo ya. Hay una pregunta que es si el Project Finance aplica en cualquiera de estos modelos. O sea, el modelo financiero que les explicara al principio, ese modelo financiero se debe tener en cuenta para cualquiera de esos 4 modelos. O sea, ustedes tienen que tener en cuenta cuando vayan a hacer un proyecto, o sea, de financiación propia, o sea, por leasing, o sea, PPA, y es primero
primero revisar, o sea, lo que les decía, las tres etapas, preinversión, inversión y operación. Antes de ustedes, o sea, les pongo un ejemplo, ustedes tienen una casa, tienen un colegio, como les decía ahora, y necesitan energía. Antes de ir de una a tocar una puerta, evalúen cuál es el modelo de negocios que más se me acomoda a mí. Eso hace parte de la etapa de preinversión. ¿Cuál es el modelo que más se acomoda? ¿Qué permisos tengo que sacar? ¿Qué permisos tengo que gestionar? ¿Qué impacto ambiental podría generar? Porque eso les sirve a ustedes para hacerse una idea, primero, de qué modelo es el más ajustado para ustedes, el que más funciona, y segundo, poder mirar la magnitud de la empresa que deben contratar. Entonces, ese es en el preinversión. En el momento de la inversión, ustedes ya definen, ya definiendo qué es lo que necesitan, cómo lo necesitan y cuándo lo necesitan, van y buscan un listado de las posibles empresas que puedan prestarle ese servicio. Ejemplo, aquí en Colombia, donde yo me encuentro ubicado, está Celsia. Celsia es muy fuerte en el modelo de PPA. Entonces, pero también hay otra empresa que se llama Batia, y Batia no es tan fuerte en PPA. Batia es más para el lado de leasing financiero. Entonces, ¿yo qué hago? Yo ya sé que necesito necesito 10 kilovatios para este colegio para que me funcione de 8 de la mañana a 2 de la tarde, el resto va a estar apagado y cerrado. Entonces ya voy y toco las dos puertas. Entonces miro, Bati, hágame una propuesta, Celsius, hágame una propuesta. Ya con las propuestas de ellos entro a evaluar el presupuesto mío o qué tanto me favorece el kilovatio, cuánto va a quedar, cuánto me van a cobrar. Determino cuál es el que más se ajusta, cuál es el que más cumple con lo que yo necesito, y de ahí ya paso a darle luz verde a ellos para que ejecutan. Por eso les decía yo que es indispensable esas tres etapas. Aparentemente son tres etapas como muy básicas, pero les cuento y les garantizo que para cualquier proyecto que vayan ustedes a realizar, no solamente estos de modelos de energía renovable, sino para cualquier proyecto, siempre traten de evaluarlo en esas tres etapas. La preinversión es en el que ustedes van a decidir y mirar en qué van a invertir, qué consecuencias ambientales, jurídicas y técnicas puedo tener y financieras. Luego ya cuando defino y miro el riesgo, miro cómo es, si estoy incapaz, si esto es el que más se ajusta, esto es lo que necesito, listo. Entonces ya sé cuánto dinero necesito invertir o qué voy a hacer y busco a las entidades, a las empresas o en caso propio, quieren comprar ustedes mismos sus equipos de energía renovables, listo. ¿Quiénes son los principales proveedores? Este. Estos son los que más se ajustan a lo que yo necesito. Ahí entran a la inversión. Pagan, contratan, compran. Después de pagar, contratar o comprar, sea cual sea el caso de cada uno de ustedes o cada uno de sus clientes, ahí es donde entran a operar. Y es bueno, ya tuvimos en cuenta por cuántos años va a estar funcionando, cuántos años va a tener hasta el 80. Acuérdense, el 80% es el, el tope. De ahí para abajo, ya más bien consideren que renovar, cambiar o replantear. Pero por durante cuánto tiempo vamos a garantizar entre el 80 y el 100% de producción, de calidad, todo, y cuánto personal vamos a necesitar para que esto funcione. O sea, yo sé que como suena esto, el modelo PPA es maravilloso porque uno la tiene que desentender, pero créanme que para todos, para cada uno de esos cuatro modelos que les mostré, hay clientela. Es increíble, pero para cada uno ustedes siempre van a encontrar clientela acerca de cada uno de esos modelos, tanto de leasing como de PPA, también los de inversiones propias. En Colombia también conocí un señor que hizo un montaje para un condominio de casas y el señor lo que hizo fue comprar totalmente el sistema para alumbrar, para garantizar la energía a todo su condominio. Entonces, ese es, como les cuento, para cada uno de esos modelos van a encontrar siempre clientela. Dame un segundo que estoy leyendo otra pregunta.
Eh, la verdad, acerca del tema de, pues, dicen, hola Juan, ¿existe algún programa que incentive préstamos internacionales para la promoción de algunos modelos en particular? Yo creería que deben de existir. La verdad, no estoy familiarizado con el tema. Si gustan, puedo preguntar puedo preguntar en la empresa y se la hago llegar a Luis para que él la publique junto con el webinar, porque estoy casi seguro, o sea, en este momento la conciencia y la necesidad de las energías renovables a nivel mundial es increíble. Ahorita como les contaba del artículo que leí esta mañana, ya la Agencia Internacional de Energía tiene una proyección que al 2027 vamos a tener la producción mundial para abastecer a China. Ustedes saben que China es un consumidor enorme. Si no, o sea, no quiero esta palabra porque puede sonar mala, pero es, como dice uno, es un monstruo. Eh, debe de haberlo, debe de haberlo. Ustedes saben que hay muchísima, de verdad, muchísimo interés mundial por el tema de lograr que las energías renovables se implementen en todo el mundo. Yo le voy a preguntar en la empresa donde yo trabajo en este momento, que yo sé que el ingeniero Carlos y el ingeniero Andrés están muy actualizados en ese tema puntual de, de a nivel mundial qué está pasando, cómo está pasando, para poder entonces contarles a ustedes, se la comunico a Luis para que se los publique, de qué incentivos hay a nivel mundial para la adopción de estos sistemas de energías renovables. La última pregunta ya para terminar es, ¿cuál es la energía que más promete financieramente actualmente? Precisamente en este informe de la Agencia Internacional de Energía están, están indicando que la que mayor proyección y promesas tienen son la solar y la eólica. Es que el crecimiento que están teniendo es, se puede decir, prácticamente exponencial y más desde que empezó el conflicto con Ucrania. ¿Por qué se consideran que son las que más fuerza tienen? La energía solar tiene la ventaja, que ustedes saben que los costos de instalación y mantenimiento de ella puede ser muchísimo menor que de las otras energías renovables. Y la energía eólica, desde hace un par de años vienen invirtiendo demasiado tiempo y recursos en la optimización de las turbinas para la producción. Entonces están logrando lo que antes hacían con con una sola turbina, están haciendo en este momento lo que antes hacían con tres, cuatro, cinco. Si no estoy mal, me parece que leí que hasta estaban logrando subir hasta, sí, cinco veces la producción de energía con la optimización de los motores de las, de, el tema de oposición y optimización de motores para las turbinas eólicas. Entonces, esas dos habla la Agencia Internacional de Energía, que son las que más proyección tienen y las que más crecimiento van a tener. Les agradezco a todos por haberme acompañado en este webinar. Espero que nos sigamos viendo. Cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto se la soluciono. Que tengan muy buen día.